Vengan acá, mis nietos, acérquense al fuego. La noche está fría y pesada, como si el mismo aire guardara secretos que no deberíamos conocer. Yo vi algo esta tarde que me heló la sangre y me trajo memorias que había enterrado muy hondo en mi pecho viejo. Mientras caminaba por el pueblo, pasé frente a la casa de doña Carmen, esa mujer que llegó de la capital hace unos meses. Ahí, en su patio trasero, vi algo que me hizo santiguarme 3 veces seguidas. Un altar, pero no cualquier altar. Este tenía una figura que conozco bien, una presencia que he visto crecer como mala hierba por toda nuestra tierra mexicana. Una mujer esqueleto vestida de colores brillantes, con una guadaña en la mano y flores a sus pies. La flaca bonita, como algunos la llaman, la Santa Muerte. ¿Saben? Hay un dicho que mi abuelo me enseñó cuando yo era apenas un chamaco. Cuando la muerte se viste de santo, hasta los vivos le rezan. Nunca entendí esas palabras hasta que me tocó vivir en carne propia lo que significa cuando la gente confunde la veneración con la adoración, cuando el miedo se disfraza de fe. Un momento, amigos. La historia que les traigo hoy es larga y tiene caminos oscuros, y no quisiera que nos detuviéramos a la mitad. Por eso, les pido ahora, antes de empezar, su me gusta y su suscripción son la leña que mantiene este fuego vivo, para que más almas errantes lo encuentren en la noche. Es un gesto pequeño que significa mucho. Se los agradezco. Ahora a lo que vinimos. Esta noche, mientras las brasas danzan y el viento trae el aroma de la tierra húmeda, quiero contarles sobre algo que vi crecer ante mis propios ojos. Una devoción que nació en las sombras de nuestro México querido y que ahora se extiende como raíces profundas bajo la superficie de nuestra sociedad. Una historia que comienza con una mujer sencilla en un barrio perdido de la Ciudad de México y que termina siendo algo que ni los criminales más duros ni los policías más valientes se atreven a desafiar. Pero antes de empezar, debo advertirles algo. Esta no es una historia común de aparecidos o espantos. Esta es la historia de cómo el hambre de protección, de justicia y de milagros puede llevar a la gente a tocar puertas que nunca debieron abrirse. Es la historia de cómo la muerte misma se convirtió en una santa para millones de mexicanos, aunque la iglesia la condene y los gobiernos la persigan. Recuerdo cuando yo era joven, allá por los años 50, mi madre siempre nos decía que había 3 cosas que jamás debíamos hacer: mentirle a Dios, faltarle el respeto a los muertos y pedirle favores a quien no conocíamos bien. La muerte, nos decía, no es algo con lo que se juega, mijo. Ella viene cuando tiene que venir y punto. Pero la gente, cuando está desesperada, cuando ha perdido toda esperanza, busca cualquier puerto en la tormenta, aunque ese puerto esté en aguas muy oscuras. Fue en el año de 1998 cuando yo escuché por primera vez el nombre que cambiaría todo: Enriqueta Romero Romero, una señora humilde del barrio de Tepito, en el corazón bravo de la Ciudad de México, que un día decidió sacar a la calle algo que había guardado en su casa durante años: un altar a la Santa Muerte. Lo que empezó como una devoción privada se convirtió en algo que nadie, absolutamente nadie, había visto antes en nuestra historia. Esa noche de octubre, mientras el aire olía a copal y a flores de cempasúchil por las celebraciones del Día de Muertos, doña Enriqueta hizo algo que hasta ese momento había sido impensable. Sacó su imagen de la flaca bonita de su casa y la puso en la calle para que todos la vieran.
La vistió con un manto rojo como la sangre y le puso veladoras blancas a los pies. No sabía doña Enriqueta que con ese gesto estaba plantando la semilla de algo que crecería hasta convertirse en uno de los cultos más poderosos y controversiales de todo México. No sabía que estaba abriendo una puerta que millones de personas desesperadas cruzarían buscando lo que la vida les había negado: protección, dinero, amor, venganza, justicia. El barrio de Tepito es el lugar donde siempre se ha dicho que se puede conseguir todo lo que se busque, desde lo más común hasta lo más prohibido. Se convirtió de la noche a la mañana en un lugar de peregrinación. Gente de todas las clases sociales, desde los más pobres hasta los más ricos, desde criminales hasta policías, desde amas de casa hasta políticos. Todos empezaron a llegar con sus ruegos, sus promesas, sus ofrendas. Yo mismo fui testigo de cómo cambió nuestro país en esos años. Trabajaba entonces como chofer de un camión que hacía la ruta entre mi pueblo y la capital. Y cada vez que pasaba por Tepito, veía más y más gente formada en esa calle. Al principio eran unas cuantas personas, después decenas, luego cientos, y con el tiempo miles. Pero lo que más me llamaba la atención no era la cantidad de gente, sino quiénes eran esas personas. Veía narcos con cadenas de oro rezándole a la muerte como si fuera su madre. Veía policías en uniformes pidiendo protección en sus rondas nocturnas. Veía señoras decentes con sus niños de la mano, rogando por trabajo para sus esposos. Veía prostitutas que le suplicaban protección de sus clientes violentos. Veía estudiantes que le pedían pasar sus exámenes. Todos unidos por la misma desesperación. Todos creyendo que esta figura esquelética les daría lo que Dios, según ellos, les había negado. Y lo más perturbador de todo era que muchos juraban que sus peticiones eran escuchadas, que la Santa Muerte sí les cumplía, sí les respondía. Pero como dice otro dicho que conozco muy bien, cuidado con lo que pides, porque se te puede cumplir. La historia que voy a contarles esta noche no es solo sobre doña Enriqueta y su altar en Tepito. Es sobre cómo una devoción que nació de la necesidad desesperada se convirtió en algo que cambió la cara espiritual de nuestro México para siempre. Es sobre cómo la muerte dejó de ser el final del camino para convertirse en una estación de paso donde la gente hace tratos que no entiende completamente. Porque verán, mis nietos, lo que pasó después de aquel octubre de 1998 fue algo que ni la misma doña Enriqueta pudo haber imaginado. Su altar se multiplicó como pan bendito. En cada barrio pobre, en cada colonia olvidada, en cada rincón donde la esperanza había muerto, aparecieron más imágenes de la flaca bonita, y con ellas llegaron historias que me ponen los pelos de punta hasta el día de hoy. Para entender cómo llegamos a donde estamos, tengo que llevarlos primero a conocer la tierra donde todo esto nació. México es un país que siempre ha tenido una relación muy especial con la muerte. Desde nuestros antepasados prehispánicos, que veían a la muerte no como un final, sino como una transformación, hasta nosotros los mexicanos modernos, que celebramos el Día de Muertos como una fiesta familiar. Pero esto de la Santa Muerte era diferente, muy diferente. Yo recuerdo cuando era chamaco, allá en los años 40 y 50, la muerte era respetada, pero no venerada. Se le temía, sí, pero también se le aceptaba como parte natural de la vida. Mi abuela me contaba historias de la Catrina, esa elegante dama esqueleto que el artista José Guadalupe Posada había dibujado para recordarnos que todos,
ricos y pobres, acabamos iguales ante la muerte. Mira, mijito, me decía mi abuela mientras me mostraba las estampitas de la Catrina. Ella nos recuerda que no importa si eres rey o campesino, la muerte nos visita a todos por igual. Por eso hay que vivir bien, con respeto y humildad. Esas eran épocas diferentes. La gente era pobre, sí, muy pobre, pero tenía fe. Fe en Dios, fe en la Virgen de Guadalupe, fe en los santos tradicionales. Cuando alguien estaba enfermo, se encomendaba al Sagrado Corazón. Cuando necesitaba trabajo, le rezaba a San Judas Tadeo. Cuando buscaba amor, le pedía a San Antonio. El camino estaba claro, las reglas estaban establecidas y nadie se salía del sendero marcado por la Iglesia. Pero México empezó a cambiar. Los años 60, 70 y 80 trajeron cosas nuevas. La ciudad creció como un monstruo que se tragaba pueblos enteros. Gente del campo, como yo, llegaba a la capital buscando una vida mejor y se encontraba con algo completamente diferente a lo que conocía. Barrios enormes llenos de gente que no se conocía entre sí. Pobreza que dolía más porque estaba rodeada de riqueza. Violencia que antes solo se veía en las películas. Y con todo eso, vino algo más, la desesperanza. Yo trabajé durante 30 años como chofer de camión de carga, recorriendo todo el país. Vi cómo México se transformaba ante mis ojos. En los pueblos pequeños, la vida seguía siendo dura, pero manejable. La gente se conocía, se ayudaba, compartía las mismas creencias. Pero en las ciudades grandes, especialmente en los cinturones de pobreza que rodeaban lugares como México, Guadalajara, Monterrey, la cosa era diferente. Ahí la gente vivía amontonada en casas de lámina y cartón. Los hombres se levantaban antes del amanecer para ir a trabajar en fábricas que los explotaban. Las mujeres hacían milagros para estirar el poco dinero que llegaba a casa. Los jóvenes crecían viendo que el camino del trabajo honesto no los sacaba de la pobreza, mientras que otros, los que tomaban el camino fácil del narcotráfico, tenían coches, mujeres, dinero. En esos barrios es donde empezó a germinar algo diferente. Una búsqueda de protección que iba más allá de lo tradicional. Porque cuando tu hijo sale a la calle y no sabes si va a regresar vivo, cuando tu esposo se va a trabajar en transportes públicos donde los asaltan todos los días, cuando la policía en lugar de protegerte te extorsiona, ¿a quién le rezas? Los santos tradicionales empezaron a parecer muy lejanos, muy pulcros, muy ajenos a esa realidad brutal. San Judas Tadeo era el santo de las causas perdidas. Pero, ¿qué pasaba si tu causa no era solo perdida, sino prohibida? Si necesitabas protección para actividades que la Iglesia jamás bendeciría. Fue ahí donde empezó a cobrar fuerza algo que había existido siempre en las sombras. La veneración de la muerte como una fuerza que no juzga, que no discrimina, que no hace preguntas morales. La muerte que todos conocemos, la que se lleva al santo y al pecador por igual. Pero todavía faltaba el catalizador, la chispa que prendiera todo este material seco que se había acumulado durante décadas. Y esa chispa fue doña Enriqueta Romero. Enriqueta era una mujer como muchas en México, nacida en la pobreza, criada en la dureza, forjada en la supervivencia. Había llegado a Tepito siendo muy joven, huyendo de un pueblo donde no había futuro para una muchacha sin familia. Tepito la recibió como recibe a todos los que llegan sin nada, con la promesa de que ahí se puede conseguir todo, pero con el precio de que nada es gratis. Trabajó en lo que pudo, vendiendo en el mercado, lavando ropa, cuidando niños ajenos. Se casó,
tuvo hijos. Vio cómo algunos de ellos tomaron caminos que una madre prefiere no conocer. Tepito era así. Un lugar donde la sobrevivencia era más importante que la moral. Donde las reglas las escribía la necesidad, no la sociedad. Pero Enriqueta tenía algo especial. Una devoción profunda por una imagen que había heredado de su abuela. Una figura de la muerte vestida como santa, con túnica y corona, pero con la cara de calavera y la guadaña en la mano. Su abuela le había dicho que era muy antigua, que venía de épocas en que la muerte era venerada como una diosa protectora. Ella no te juzga, mija, le había dicho su abuela. No le importa si eres buena o mala, si eres rica o pobre, si eres santa o pecadora. Ella solo te protege si le tienes fe verdadera. Durante años, Enriqueta mantuvo esa imagen en un altar privado dentro de su casa. Le rezaba cuando los problemas se ponían muy duros, cuando el dinero no alcanzaba, cuando alguno de sus hijos se metía en problemas. Y según ella, siempre la había ayudado. No con milagros espectaculares, sino con esas pequeñas salvaciones que hacen la diferencia entre la supervivencia y el desastre. Pero en 1998, algo cambió. Enriqueta ya era una mujer mayor. Había visto morir a muchos conocidos. Había enterrado a uno de sus hijos. La violencia en Tepito había aumentado. Los narcos eran más jóvenes, más violentos, menos respetuosos de los códigos antiguos. La policía era más corrupta, más brutal. Los políticos prometían cambios que nunca llegaban. Ya no aguanto más, me contó años después una vecina de doña Enriqueta que yo conocía. La veíamos llorar por las noches, preguntándose qué iba a ser de su barrio, de su gente. Decía que ya no bastaba con rezar en privado, que la cosa estaba tan mal que había que hacer algo más fuerte. Y fue entonces cuando Enriqueta tomó la decisión que cambiaría todo. El 31 de octubre de 1998, Día de Muertos, según el calendario americano, pero víspera de nuestro Día de Muertos mexicano, sacó su imagen de la Santa Muerte y la puso en un altar improvisado en la calle, justo enfrente de su casa, en la calle Alfarería número 12. No hizo gran ceremonia. No invitó a nadie especial. Simplemente puso una mesa de plástico, cubrió la imagen con una túnica roja que ella misma había cosido, le prendió unas veladoras y puso un letrero que decía «Santa Muerte Milagrosa». Lo que pasó después fue algo que nadie había visto jamás en la historia de México. Al principio, la gente pasaba y miraba con curiosidad. Algunos se santiguaban y seguían de largo. Otros se detenían, preguntaban qué era eso. Escuchaban las explicaciones de doña Enriqueta. Unos pocos, los más desesperados, se animaban a prender una veladora y pedir algo en silencio. Pero la cosa cambió cuando empezaron a correr las historias de que la Santa Muerte sí cumplía. Que doña María había pedido que su hijo saliera de la cárcel y a la semana lo liberaron por un error administrativo. Que don Roberto le había rogado protección para su puesto en el mercado y los extorsionadores lo dejaron en paz. Que la muchacha del tercer piso había pedido venganza contra el hombre que la golpeaba y ese mismo día lo atropelló un camión. Verdaderas o no, esas historias corrieron como pólvora por todo Tepito. Y Tepito es un lugar especial. Es como el centro nervioso del México más crudo y real. Lo que pasa en Tepito, tarde o temprano se sabe en todo el país. Para enero de 1999, el altar de doña Enriqueta ya recibía docenas de visitantes diarios. Gente del mismo Tepito, pero también de otros barrios de la Ciudad de México. Venían de madrugada, a mediodía, a medianoche.
Traían veladoras, flores, botellas de tequila, cigarros, dulces, dinero. Pero lo más impresionante era la diversidad de quienes llegaban. No era solo gente pobre y desesperada. También llegaban señoras bien vestidas en coches del año, jóvenes estudiantes que pedían pasar exámenes, comerciantes que buscaban protección para sus negocios. Y sí, también llegaban los que todos sabían quiénes eran, pero nadie mencionaba en voz alta. Narcotraficantes de medio pelo que pedían protección en sus actividades. Era como si hubiera abierto una ventana a otro mundo. Me contó años después un taxista que conocí, que trabajaba en esa zona. Yo pasaba por ahí todos los días y cada día veía más gente. Pero no gente normal rezando normal. Era gente que parecía que estaba hablando con alguien de verdad, como si esa figura esquelética les fuera a contestar ahí mismo. Lo que más me impresionaba cuando yo pasaba por ahí en mis viajes era la intensidad de la devoción. No era la fe tranquila y resignada que yo conocía de las iglesias tradicionales. Era algo más urgente, más desesperado, más comercial. La gente no venía solo a agradecer o a pedir por su salvación eterna. Venían con necesidades muy específicas, muy terrenales, muy inmediatas. Santa Muerte, cuida a mi hijo que anda en malos pasos. Escuché a una señora suplicar una vez. No te pido que lo hagas santo, solo que regrese vivo a casa. Flaca bonita, dame suerte en el negocio. Rezaba un hombre con pinta de comerciante. Que la competencia no me chingue y que los clientes paguen. Niña blanca, hazme justicia, lloraba una muchacha joven. Que ese cabrón pague por lo que me hizo. Eran peticiones que jamás se habrían hecho en una iglesia católica. Peticiones que hablaban de un mundo donde la moral tradicional no alcanzaba, donde las reglas normales no aplicaban, donde la supervivencia era más importante que la santidad. Y aparentemente, según contaban los devotos, la Santa Muerte respondía. No siempre como esperaban, no siempre cuando esperaban, pero respondía. Y cuando respondía, la gente regresaba a agradecer, a pedir más cosas, a traer a más gente. Para el año 2000, el altar de la calle Alfarería se había convertido en algo que las autoridades ya no podían ignorar. El primer día de cada mes, especialmente, llegaban miles de personas. La calle se cerraba, el tráfico se colapsaba, el comercio informal florecía alrededor del altar. Pero también empezaron a llegar cosas que preocupaban más. Narcos de verdad, no solo rateros de barrio. Políticos que llegaban de incógnito en coches con vidrios polarizados. Policías que pedían protección no para hacer su trabajo, sino para sobrevivir a la corrupción en la que estaban metidos. La Iglesia Católica empezó a alarmarse. Los obispos publicaron cartas pastorales condenando el culto. Los sacerdotes daban sermones advirtiendo sobre los peligros de venerar a la muerte. Pero sus palabras se perdían en el viento, porque la gente que llegaba al altar de la Santa Muerte ya había perdido la fe en las instituciones tradicionales. ¿De qué me sirve rezar el Padre Nuestro?, me dijo una vez una señora que conocí en una fonda cerca de Tepito, si mi esposo se va de albañil y lo asaltan cada semana. ¿De qué me sirve pedir por el pan de cada día si mis hijos se van a la escuela y los narcos los quieren reclutar? Yo necesito protección real, no promesas del cielo. Era una lógica brutal pero comprensible. México había cambiado. Había endurecido, había perdido muchas de las certezas que mantenían unida a la sociedad. Y en ese vacío, la Santa Muerte ofrecía algo que las religiones tradicionales no podían dar.
Un santo que entendía la realidad cruda, que no juzgaba los métodos, que protegía sin hacer preguntas morales. Pero lo más inquietante de todo era que el culto empezaba a extenderse más allá de Tepito. Para 2001 ya había altares similares en Doctores, en Neza, en Ecatepec, en todas las zonas más bravas de la Ciudad de México. Y no solo ahí, también en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, en Ciudad Juárez. El culto crecía siguiendo las rutas de la pobreza, de la violencia, del narcotráfico. Cada altar tenía su propia personalidad, su propio estilo, sus propias historias de milagros. Pero todos compartían lo mismo: una devoción feroz hacia una figura que representaba la muerte no como castigo, sino como protectora. Una santa que no pedía que fueras bueno, solo que fueras fiel. Y yo, que había vivido toda mi vida viendo cómo México cambiaba, me daba cuenta de que estaba presenciando algo histórico. No solo el nacimiento de un nuevo culto religioso, sino la transformación espiritual de todo un país. Un país que había perdido la inocencia y buscaba nuevos dioses que entendieran su nueva realidad. Pero lo que no sabíamos entonces, lo que ni la misma doña Enriqueta podía imaginar, era que esto era solo el principio, que lo que había comenzado como un altar sencillo en una calle de Tepito se convertiría en un fenómeno que alteraría la fase espiritual de México para siempre. Y que con ese crecimiento vendrían también cosas que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. Para 2003 yo ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Como chofer de camión, había visto cómo el culto a la Santa Muerte se extendía como mancha de aceite por todo el país. Pero fue ese año cuando me tocó vivir algo que me marcó para siempre. Algo que me hizo entender que estábamos ante una fuerza que iba mucho más allá de la simple devoción religiosa. Yo tenía una ruta fija que me llevaba de mi pueblo natal hasta la Ciudad de México, pasando por varios estados. Era un viaje de 2 días y siempre me quedaba a dormir en un hotel de paso en Pachuca. Un hotelito sencillo pero limpio, regentado por una familia que ya me conocía de tanto ir y venir. Doña Soledad, la dueña, era una mujer mayor, muy católica, de esas que tenían imágenes del Sagrado Corazón por toda la casa. Pero en 2003 noté algo diferente. En la recepción del hotel, junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe, había aparecido otra figura. Una pequeña estatuilla de la Santa Muerte, no más grande que mi puño, pero ahí estaba. «Doña Sole», le pregunté con curiosidad, «¿y esa imagencita?». Se puso nerviosa, como si la hubiera cachado haciendo algo malo. «Ay, don Evaristo, es que las cosas están muy difíciles. Los asaltos en la carretera han aumentado mucho. Varios hoteleros han tenido problemas con gente mala. Y me dijeron que ella protege los negocios». «¿Quién se lo dijo?», pregunté. «Mi comadre Refugio. Ella puso una en su tienda de abarrotes en México y dice que desde entonces no ha tenido problemas, que hasta los rateros la respetan». Era la misma historia que había escuchado en muchos lados. Gente decente, trabajadora, creyente, que empezaba a voltear hacia la Santa Muerte no por rebeldía contra la Iglesia, sino por pura necesidad de protección en un país que se había vuelto más peligroso. Pero esa noche pasó algo que todavía me pone la piel chinita cuando lo recuerdo. Yo estaba en mi cuarto, ya acostado pero sin poder dormir por el calor. Eran como las 2 de la mañana cuando escuché voces en el patio del hotel. No era raro. A veces llegaban huéspedes tardíos, pero estas voces sonaban diferentes.
más serias, más cautelosas. Me asomé por la ventana y vi algo que jamás he podido quitarme de la cabeza. Habían llegado 3 camionetas del año, vidrios polarizados, sin placas. De ellas bajaron como 8 hombres, todos vestidos de civil, pero con porte militar. No eran narcos comunes, eso se notaba de lejos. Estos tenían disciplina, organización, armamento de alto calibre. Lo raro era que no venían a asaltar ni a causar problemas. Venían a algo muy específico. Se dirigieron directamente al altar improvisado que doña Soledad tenía en el patio, donde había puesto una imagen más grande de la Santa Muerte junto a unas plantas. Uno de ellos, el que parecía el jefe, se acercó al altar y se hincó. Los demás formaron un círculo alrededor, como protegiendo el ritual. Y ahí, en la madrugada de un hotel de paso perdido en la carretera, presencié algo que me heló la sangre. El hombre empezó a hablar con la imagen. No era el rezo tradicional de un católico, era una conversación directa, íntima, como si estuviera hablando con una persona viva que estaba ahí escuchándolo. «Niña Blanca», le decía con una voz que mezclaba respeto y súplica, «mañana tenemos trabajo pesado. Cuida a mi gente, que salgamos todos completos, que el operativo salga bien. Te prometimos el mes pasado que si nos cuidabas en Michoacán, te íbamos a traer ofrendas especiales. Aquí están». Y entonces sacaron cosas que me pusieron los pelos de punta. No eran flores ni veladoras comunes. Trajeron botellas de whisky caro, puros habanos, cadenas de oro, fajos de billetes y algo que me hizo santiguarme 3 veces. Balas. Balas de diferentes calibres que pusieron cuidadosamente alrededor de la imagen. «Bendice nuestras armas», siguió el hombre. «Que cada tiro dé en el blanco. Que nuestros enemigos fallen. Que la ley nos favorezca. Que los federales no nos encuentren. Que si alguien tiene que caer, que no seamos nosotros». Los otros hombres sacaron sus armas, pistolas y rifles de asalto, y las pusieron sobre el altar. Ahí, bajo la luz amarillenta del foco del patio, vi cómo esas armas parecían brillar de una manera extraña, como si realmente estuvieran siendo bendecidas por una fuerza que yo no podía entender. El ritual duró como media hora. No solo hablaba el jefe. Cada uno de los hombres se acercó a la imagen y le susurró algo. Algunos le prometían más ofrendas, otros le agradecían favores pasados. Uno, el más joven, le pidió que si le tocaba morir, fuera rápido y sin dolor. «Flaca bonita», le decía, «si mi hora ya llegó, no me dejes sufrir, y cuida a mi familia cuando ya no esté». Era una escena que mezclaba lo sagrado con lo profano de una manera que me revolvía el estómago. Estos hombres, que claramente se dedicaban a la violencia, trataban a la Santa Muerte con una devoción más profunda que la que yo había visto en muchas iglesias. Era una fe auténtica, pero dirigida hacia algo que mi corazón de cristiano no podía aceptar. Cuando terminaron el ritual, recogieron sus armas, pero dejaron todas las ofrendas. Se subieron a sus camionetas y se fueron tan silenciosamente como habían llegado. Yo me quedé en la ventana, sudando frío, preguntándome qué había presenciado. Al día siguiente, doña Soledad encontró las ofrendas. Cuando le pregunté qué iba a hacer con ellas, me dijo algo que me dejó todavía más preocupado. «Las voy a dejar ahí, don Evaristo. Dicen que cuando la Santa Muerte recibe ofrendas de gente peligrosa, uno no se debe meter. Es mejor dejarla contenta que hacerla enojar». «¿Y no tiene miedo de tener esas cosas aquí?», le pregunté. «Más miedo me da quitárselas», me respondió. «Mire,
Yo soy muy católica, usted lo sabe, pero estos son tiempos diferentes. La Virgen de Guadalupe es muy milagrosa, pero ella es para la gente buena, para los que vivimos derechitos. Pero hay otra gente en este mundo, gente que vive en la sombra, y esa gente necesita otra clase de protección. Sus palabras me quedaron grabadas porque expresaban algo que yo estaba viendo por todo México. Una división espiritual del país. Los buenos seguían con sus santos tradicionales, pero los que vivían del otro lado de la ley habían encontrado su propia santa. Y lo más inquietante era que cada vez más gente quedaba en medio, sin saber hacia qué lado voltear. 3 días después, cuando regresé por la misma ruta, me enteré de algo que me confirmó mis peores temores. En las noticias habían reportado un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado en una ciudad a 2 horas de ahí. Habían muerto varios, pero un grupo había salido prácticamente ileso. En los testimonios de los testigos mencionaban que los sobrevivientes gritaban «¡Gracias, flaca bonita!». 3 días después, cuando regresé por la misma ruta, me enteré de algo que me confirmó mis peores temores. En las noticias habían reportado un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado en una ciudad a 2 horas de ahí. Habían muerto varios, pero un grupo había salido prácticamente ileso. En los testimonios de los testigos mencionaban que los sobrevivientes gritaban «¡Gracias, flaca bonita!». Coincidencia o no, esos hombres que habían hecho el ritual en el hotel habían salido vivos de lo que parecía una misión suicida. Y doña Soledad, cuando le conté lo que había escuchado en las noticias, solo se santiguó y me dijo «Ve, don Evaristo, ella sí cumple, por eso cada vez más gente le tiene fe». Pero lo que más me inquietaba no era que la Santa Muerte cumpliera los favores que le pedían. Lo que me quitaba el sueño era darme cuenta de cómo este culto estaba cambiando la naturaleza misma de la violencia en México. Ya no se trataba solo de gente desesperada pidiendo protección. Ahora había grupos armados que coordinaban sus operaciones criminales con rituales religiosos, que bendecían sus armas como si fueran cruzados de una guerra santa. En mis siguientes viajes, empecé a prestar más atención a los detalles que antes ignoraba. En las gasolineras veía cada vez más calcomanías de la Santa Muerte en los parabrisas de los coches. En los puestos de comida en las carreteras, pequeñas imágenes junto a las cajas registradoras. En las casetas de cobro, empleados con medallitas colgando del cuello. Pero lo más perturbador lo vi en una parada que hice en Querétaro. Me bajé a estirar las piernas en una plaza del centro y me topé con algo que me dejó helado. Un grupo de jóvenes, no más de 18 años, que llevaban rosarios de la Santa Muerte y hablaban abiertamente de trabajos que iban a hacer. «La flaquita bonita nos va a cuidar», decía uno mientras se besaba un dije de la muerte. Mi hermano dice que desde que le reza a ella, nunca ha tenido problemas con la ley. Estos chamacos hablaban de entrar al narco como quien habla de conseguir trabajo en una fábrica. Y lo más escalofriante era que tenían la bendición de su santa. Ya no era solo que la gente mala le rezara a la muerte. Ahora la muerte estaba reclutando gente para que se hiciera mala. Fue entonces cuando entendí que lo que habíamos desatado iba mucho más allá de un simple culto religioso. Habíamos abierto las puertas a algo que estaba transformando la esencia misma de nuestro país. México siempre había sido violento, sí, pero era una violencia con límites, con códigos, con cierta moral retorcida, pero moral al fin.
esta nueva violencia bendecida por la Santa Muerte era diferente. Era más fría, más calculada, más despiadada. Porque cuando matas con la bendición de la muerte misma, ¿qué remordimiento puedes tener? ¿Qué límite te puedes poner? Para 2004, los altares de la Santa Muerte ya no se limitaban a los barrios pobres. Los vi en oficinas de abogados, en clínicas médicas, en estaciones de policía. El culto había penetrado todos los niveles de la sociedad mexicana, y con cada nuevo devoto se hacía más poderoso, más influyente, más peligroso. Y yo, que había sido testigo del comienzo de todo esto, me daba cuenta de que ya no había marcha atrás. La Santa Muerte había dejado de ser una devoción marginal para convertirse en una fuerza que rivalizaba con la misma Iglesia Católica. Una fuerza que no pedía que fueras bueno, sino que fueras leal. Una fuerza que no prometía salvación eterna, sino protección inmediata. Una fuerza que había encontrado en el México moderno el terreno perfecto para florecer. Lo último que presencié en esos años me quitó para siempre cualquier duda sobre la naturaleza de lo que estábamos enfrentando. Fue en 2005, en un poblado cerca de Michoacán, donde me quedé varado porque mi camión se descompuso. Mientras esperaba al mecánico en la plaza principal, llegó una procesión. Pero no era una procesión católica normal, era una procesión de la Santa Muerte. Cientos de personas, desde niños hasta ancianos, cargando imágenes de la muerte vestida de diferentes colores. Roja para el amor, blanca para la protección, negra para la venganza, dorada para el dinero. Lo que me estremeció no fue ver la procesión. Lo que me estremeció fue darme cuenta de que era más grande, más organizada, más fervorosa que cualquier procesión católica que hubiera visto en años. La gente cantaba, lloraba de emoción, se postraba cuando pasaba la imagen principal. ¿Desde cuándo hacen esto aquí?, le pregunté a un hombre mayor que estaba a mi lado viendo pasar la procesión. Desde hace 3 años, me respondió. Empezó cuando los narcos se adueñaron del pueblo. Al principio teníamos miedo, pero después vimos que mientras le tengamos fe a la flaca bonita, ella nos protege. Ahora hasta los mismos narcos respetan nuestras fiestas. Era la confirmación de lo que más temía. La Santa Muerte no solo había conquistado el submundo criminal, también había conquistado a las víctimas de ese submundo. Había logrado lo que ninguna religión había conseguido: unir en una misma fe a victimarios y víctimas, a delincuentes y ciudadanos honestos, a poderosos y desprotegidos, todos unidos bajo la protección de la muerte. Esa noche, mientras esperaba en un hotel del pueblo a que repararan mi camión, no pude dormir. Me quedé despierto, escuchando los tambores y los cantos que seguían sonando en la plaza hasta altas horas. Y me di cuenta de que había sido testigo de algo histórico y terrible: el nacimiento de una nueva religión que se alimentaba del miedo, la desesperanza y la violencia que habían consumido a mi país. Una religión que prometía protección a cambio de lealtad, que no hacía preguntas morales, que bendecía tanto al santo como al pecador. Una religión perfecta para un México que había perdido muchas de sus certezas morales y buscaba nuevas formas de entender un mundo cada vez más peligroso y complejo. Han pasado más de 20 años desde aquella noche de 1998, cuando doña Enriqueta sacó por primera vez su imagen a la calle. 20 años en los que he visto crecer este culto hasta convertirse en algo que ninguno de nosotros pudo imaginar. Y ahora, siendo ya un hombre viejo,
sentado aquí junto a este fuego que se está apagando, puedo contarles cuáles fueron las consecuencias de todo lo que presencié. La Santa Muerte no se quedó en México, mis nietos. Como todo lo que nace en nuestra tierra, se extendió más allá de nuestras fronteras. Los migrantes se la llevaron a Estados Unidos, donde encontró tierra fértil en los barrios hispanos de Los Ángeles, Chicago, Nueva York. Los narcotraficantes la exportaron junto con sus drogas a Colombia, Guatemala, El Salvador. Y en cada lugar donde llegó, encontró la misma desesperanza, la misma necesidad de protección que la había hecho florecer aquí. Para 2010 ya no era posible ignorar su presencia. Los medios de comunicación hablaban de ella. Los académicos la estudiaban. Los políticos la mencionaban en sus discursos. Había dejado de ser un secreto a voces para convertirse en un fenómeno nacional reconocido, aunque no aceptado oficialmente. Yo seguía haciendo mis rutas de camión hasta 2008, cuando ya mi cuerpo viejo no pudo más. Pero en esos últimos años de trabajo, fui testigo de cómo el país se transformaba bajo la influencia de este culto. Los altares ya no estaban solo en las esquinas de los barrios bravos. Los vi en oficinas gubernamentales discretamente escondidos detrás de plantas. En hospitales públicos donde las enfermeras les rezaban para que no se murieran sus pacientes. En escuelas donde los maestros le pedían protección contra la violencia que había llegado hasta las aulas. Pero lo que más me marcó fue ver cómo cambió la naturaleza misma de la violencia en nuestro país. Antes, cuando alguien mataba, lo atormentaba la conciencia. Buscaba perdón, trataba de justificar sus actos. Pero la generación que creció bajo la protección de la Santa Muerte era diferente. Mataban con la tranquilidad de quien cumple una misión sagrada, bendiciendo sus balas antes de disparar, agradeciendo después de cada muerte. «Es que ella nos cuida», me dijo una vez un muchacho que conocí en una gasolinera. Un chavo que no tendría más de 25 años, pero que ya tenía la mirada vacía de quien ha visto demasiada muerte. Mientras le seamos fieles, ella nos protege. Y si alguien nos traiciona, ella se encarga de cobrar. Era una mentalidad que me helaba la sangre. La muerte ya no era vista como el final de la vida, sino como una socia, una aliada, una protectora. Y esa mentalidad se había extendido a millones de mexicanos que vivían en la sombra de la violencia. Recuerdo el día en que me tocó ver las consecuencias más extremas de esta devoción. Fue en 2007, durante uno de mis últimos viajes. Paré en un pueblo de Sinaloa, donde había un altar famoso de la Santa Muerte, uno que supuestamente era muy milagroso para los narcos de la región. Llegué justo después de una masacre. Habían encontrado a 15 personas ejecutadas en una casa, pero no era una ejecución común. Los cuerpos habían sido acomodados en forma de altar, con la imagen de la Santa Muerte en el centro, como si hubieran sido sacrificados en su honor. Fue un ajuste de cuentas, me explicó el dueño del hotel donde me quedé. Pero estos cabrones ya no se conforman con matar. Ahora hacen ceremonias, como si fueran sacerdotes de la muerte. La policía local no se atrevía a tocar la escena durante horas, no por falta de valor, sino porque muchos de ellos también eran devotos y temían la ira de la Santa Muerte si perturbaban lo que consideraban un ritual sagrado. Esa noche, mientras trataba de dormir en un cuarto que olía a miedo y muerte, entendí que México había cruzado una línea de la que ya no había regreso. La violencia se había sacralizado, se había vuelto ritual,
se había convertido en una forma de oración sangrienta dirigida a una santa que se alimentaba de la muerte misma. Cuando regresé a mi pueblo después de jubilarme, traté de advertir a la gente sobre lo que había visto. Pero ya era demasiado tarde. El culto había llegado también aquí, a este rincón perdido donde nací y donde pensé que las tradiciones antiguas nos protegerían. Primero fue un altar pequeño en casa de la viuda de don Martín, que decía que la Santa Muerte le había aparecido en sueños, prometiéndole proteger a su hijo que se había ido al norte. Después apareció otro en la tienda de abarrotes, porque los robos habían aumentado y la policía no servía para nada. Luego uno más en la clínica, porque los doctores decían que les ayudaba a salvar más vidas. Y antes de que me diera cuenta, mi pueblo, donde mis abuelos habían vivido y muerto como buenos católicos durante siglos, se había convertido en otro lugar donde la muerte era venerada como una santa. Lo más doloroso para mí fue ver cómo mi propia familia empezó a cambiar. Mi nieto menor, ese que ahora tiene 18 años, llegó un día con un dije de la Santa Muerte colgando del cuello. «Es para protección, abuelito», me dijo cuando le pregunté. «Todos mis amigos tienen uno. Dicen que si no le tienes fe, algo malo te puede pasar». Era la confirmación de mis peores temores. El culto ya no solo atraía a los desesperados y los criminales, ahora también reclutaba a los jóvenes mediante el miedo, amenazando con desgracia a quien no se uniera. Traté de explicarle lo que había visto, las consecuencias de venerar a la muerte, pero mis palabras sonaban como las quejas de un viejo amargado. Para él, la Santa Muerte era tan normal como había sido la Virgen de Guadalupe para mi generación. «Los tiempos cambiaron, abuelito», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ahora necesitamos protección más fuerte». Esa noche lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposa. Lloré porque entendí que había perdido a mi país, a mi gente, a mi propia familia, ante una fuerza que yo había visto nacer, pero no había sabido detener. Hoy en día, en 2024, la Santa Muerte tiene millones de devotos en todo México y más allá. Tiene sus propias iglesias, sus propios sacerdotes, sus propias fiestas. Ha logrado lo que parecía imposible: convertirse en una religión reconocida y respetada, aunque siga siendo condenada por las autoridades religiosas tradicionales. Pero el precio que hemos pagado por esta nueva fe es algo que me pesa en el corazón todos los días. México se ha vuelto más violento, más cruel, más despiadado. La muerte ya no es temida ni respetada, sino celebrada y venerada. Los jóvenes crecen creyendo que la violencia es sagrada, que matar puede ser un acto religioso, que la muerte es una amiga que los protege. Y yo, que fui testigo del comienzo de todo esto, cargo con la culpa de no haber gritado más fuerte, de no haber advertido con más fuerza sobre lo que se venía, porque vi los signos, vi cómo crecía esta devoción oscura, pero pensé que era solo una moda pasajera, una reacción temporal a los problemas del país. No sabía que estaba viendo el nacimiento de una nueva religión que cambiaría para siempre la alma de mi patria. La lección que quiero dejarles esta noche, mis nietos, es esta: cuando una sociedad pierde la esperanza, cuando las instituciones tradicionales fallan, cuando la gente ya no cree en nada, aparecen nuevos dioses para llenar ese vacío. Pero no todos los dioses son benevolentes. Algunos se alimentan de la desesperanza, del miedo, de la violencia. La Santa Muerte le dio a millones de mexicanos lo que necesitaban:
una protectora que no los juzgara, una santa que entendiera sus realidades más crudas, una divinidad que no les pidiera ser buenos, solo ser fieles. Y por eso fue tan exitosa, porque ofrecía lo que la gente realmente quería, no lo que debería querer. Pero toda protección tiene un precio, y el precio de la protección de la muerte es la pérdida del alma. Cuando le rezas a la muerte, cuando la vistes de santo, cuando le ofreces tu devoción, algo dentro de ti cambia. Te vuelves más duro, más frío, más dispuesto a aceptar la violencia como algo normal. Y eso es lo que le pasó a nuestro México querido. Se volvió un país donde la muerte es venerada, donde la violencia es ritualizada, donde matar puede ser un acto de fe. Por eso les digo, tengan cuidado con lo que veneran, porque se van a parecer a ello. Si le rezan a la vida, se van a llenar de vida. Si le rezan a la muerte, se van a llenar de muerte. Y una vez que la muerte entra en tu corazón como algo sagrado, es muy difícil sacarla. La historia de la Santa Muerte es la historia de cómo un país perdió su camino espiritual. Es la historia de cómo la desesperanza puede crear nuevos dioses. Es la historia de cómo el miedo puede volverse fe, y la fe puede volverse maldición. El fuego se está apagando, y ya es hora de que cada quien regrese a su casa. Pero antes de irse, recuerden esto. En un mundo donde parece que solo la muerte tiene poder, donde solo los violentos prosperan, donde solo los despiadados sobreviven, siempre hay otra opción. Pueden elegir no venerar a la muerte, aunque todos los demás lo hagan. Pueden elegir la vida, aunque esté más difícil. Pueden elegir la esperanza, aunque parezca ingenua. Porque al final del camino, somos lo que veneramos. Y yo prefiero llegar al final habiendo venerado la vida, aunque sea más difícil, que haber venerado la muerte, aunque sea más fácil. La Santa Muerte seguirá creciendo, seguirá atrayendo devotos, seguirá cambiando a México. Esa es una realidad que ya no se puede detener. Pero ustedes pueden elegir no ser parte de esa historia. Pueden elegir escribir una historia diferente, una donde la muerte sea respetada.